Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Muy nuestros bien. amigos de la ventana? Les saludo en esta nueva jornada de conversatorios. En esta ocasión quiero y que ustedes escuchen ni más ni menos que a Elizabeth Lira Corfield, psicóloga, licenciada en Ciencias del decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Revisar el currículum de Lisa requiere de tiempo y de paciencia. Yo quiero rescatar solo de una larga lista de premios, los premios del Colegio de Psicólogos de Chile, en 2 ocasiones, el Premio Nacional de Ciencias, y además no aparece en su currículum, pero yo he sabido, Elizabeth, muy buenas, ¿cómo estás tú? Que Bien. saludes a nuestros lectores y auditores de estos conversatorios para que nos cuente. Además, tú fuiste de distintos gobiernos en el plano de los derechos humanos, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes a todos y todas quienes están viendo o escuchando Ventana Ciudadana. Vamos a seguir conversando en esta tarde sobre varias cosas que supuestamente me va a preguntar Juan Luis. Sí, Elizabeth, partamos con lo siguiente. Tú eres, además de eh, significativa e intelectual en el orden de las ciencias sociales del país, pero conoces el mundo, conoces la situación que se vive hoy día por la humanidad, y una de nuestras preocupaciones, y entiendo debe ser la preocupación de nuestros lectores, es qué pasa, qué va a pasar después que logremos superar el tema de la pandemia que nos ha quejado en distintos lugares del mundo. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, económico, cultural, con esta humanidad que sale herida de esta pandemia? ¿Cómo ves tú el panorama internacional? ¿Cómo ves tú la reacción de los gobiernos europeos, de los distintos gobiernos en el mundo entero, en América Latina? Porque no solo se trata de enfrentar y salir de esta situación, sino cómo nos paramos bien y seguir lo que debe ser el desarrollo humano. Bueno, tenemos que pensar que hace un año atrás recién teníamos noticia de que había una enfermedad que estaba circulando y que era muy contagiosa y que en realidad de la enfermedad misma no sabíamos nada y progresivamente fue observándose que se contagiaba a mucha gente, que se enfermaban gravemente, que los hospitales empezaron a no dar abasto y que mucha gente se moría. Inicialmente las primeras interpretaciones hicieron pensar que se trataba de un virus sistémico, pero que fundamentalmente tenía características de afectar el sistema respiratorio. Hoy día sabemos que es un virus complejo y que se aloja en el cerebro y que tiene consecuencias y secuelas muy diversas y no se sabe todavía por qué en algunas personas aparentemente la edad es un factor que agrava las consecuencias que puede tener para las personas, pero en verdad la humanidad entera ha estado sometida a una amenaza de muerte para gran número de personas, personas de distintas edades, de distintas culturas, de distintas religiones, de distintas inserciones sociales. Esta es una forma, digamos, de afectarnos todos con esto como no hay precedente en la historia reciente. Se le compara con una
enfermedad, que fue una pandemia también, que fue la gripe española en 1918, pero tenemos muy pocos registros de la época porque hoy día nos toca con un mundo muy comunicado, donde las noticias de Alemania las podemos ver en nuestra propia televisión y la situación de la India forma parte de la información a la que tenemos acceso, cuestión que hace 100 años era impensable. Entonces eso potencia la amenaza, la noción de indefensión, porque no es un asunto de que los países ricos o los países con más recursos tuvieran mejores condiciones para enfrentar la pandemia. Y nuestro país, como otros, digamos, procedió de ensayo y error frente a una situación en la que inicialmente no teníamos claro ni cómo se contagiaba, ni qué medidas podríamos tomar para evitarlo. Hoy día sabemos que tenemos que lavarnos las manos todas las veces, que tenemos que usar alcohol gel u otros elementos para limpiarnos si no tenemos agua, mano y jabón, pero básicamente que tenemos que usar mascarilla y confiar en que nuestros cuidados pueden proteger nuestra vida. Entonces es una situación que simultáneamente ha afectado a millones y millones de personas como una amenaza de muerte. Y eso tiene efectos diferenciados. Hay personas, sobre todo los jóvenes, que le dan muy poca importancia porque el impacto de la enfermedad en los jóvenes es distinto. Sin embargo, hoy día sabemos que muchos jóvenes se han muerto y al inicio parecía que niños y jóvenes podían contagiar, pero no se podían afectar gravemente. Entonces, se juntan aquí situaciones de incertidumbre con respecto a la pura enfermedad, situaciones de pérdida de control de la propia vida, situaciones que corresponden a una amenaza incierta e intangible que hasta cierto punto se atenúa con la vacuna, pero hasta que toda una comunidad esté vacunada, realmente es cuando la situación se podría decir que está bajo control. Entonces yo diría que la amenaza a la vida ha sido lo que hemos compartido con toda la humanidad. Y la muerte muy cercana de personas que nosotros conocemos, que queremos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, otras personas, u otras personas se han enfermado y hoy día tienen secuelas. Entonces, en menos de un año tenemos una situación de gran impacto sobre la vida personal, sobre la vida de relación, porque no nos podemos juntar con la gente, no podemos ir ni a las universidades, ni al trabajo, mayoritariamente, ni a las escuelas. Y sin embargo, mucha gente tiene que trabajar porque de otra manera no tiene para vivir y se tiene que exponer al riesgo de contagiarse. Entonces, el conjunto de la situación es muy amenazante y se ha extendido mucho más que las capacidades nuestras como personas tenemos para enfrentar amenazas. Hay muchas personas que han hecho fiestas, que han salido, digamos, sin tomar en cuenta las medidas necesarias y que tiene que ver con algo que también hemos observado en la humanidad, que es la negación, es pensar, no es verdad que esta es una pandemia, no es verdad que esto nos puede amenazar, esto es un invento político de X, y entonces despreciamos todas las medidas sanitarias. Entonces, estamos enfrentados a algo muy difícil, que no sabemos cómo vamos a salir. Y yo no, creo que uno puede anticipar que va a ser muy difícil el retorno a clases de los niños, muy difícil el retorno al trabajo mayoritario de la gente y a la normalidad de la vida social. Elizabeth, pero tú señalas que va a ser difícil
reordenar un cuadro de socialización y de vida. Pero a mí me preocupa el aspecto humano. ¿Qué ha pasado con el ser humano? ¿Por qué esa incapacidad? ¿Y qué ha pasado? Vuelvo a insistir con los gobiernos y con la institucionalidad en cada país. ¿Qué pasa con los colegios profesionales? ¿Qué pasa con la intelectualidad? ¿Acaso no era esta una oportunidad? ¿Podríamos aprender de esta situación para intentar el desarrollo humano, generando un aprovechamiento, comillas, del ocio, de esta situación especial en que teníamos que quedarnos en las casas en los primeros minutos y haber hecho una suerte de ejercicio de desarrollo humano guiado por los intelectuales, guiado por los científicos, guiado por los propios gobiernos? No faltó allí una visión humana más significativa, con mayores luces. Bueno, yo creo que mirado retrospectivamente, los primeros meses, dijéramos, para nosotros los chilenos, que fueron marzo, abril, mayo, con la suspensión del trabajo y organizando el teletrabajo y con la suspensión de las clases y organizando las clases a distancia en los colegios, en los liceos, en las universidades, en todos los centros de formación, yo creo que fue un desafío muy grande para los profesores, para toda la gente que tenía responsabilidades educativas, de organizar un sistema tecnológicamente apropiado para condiciones en las que ni los profesores ni los alumnos tenían ningún entrenamiento. Y también para quienes, en su gran mayoría, no tenían cómo conectarse, porque uno de los problemas más grandes es que nos pilló, a pesar de que en Chile la mayoría de la gente tiene celular y la mayoría de la gente tiene acceso a Internet, las posibilidades de seguir actividades formales de formación y de comunicación de manera estable están sometidas a todas las dificultades de la ignorancia de las propias personas que tienen que dirigirlo. O sea, nos pilla de sorpresa, nos pilla poco preparado y nos pilla con una sociedad muy cruzada por el conflicto político, que tiene como horizonte la posibilidad de repensar la Constitución, pero esto se mete muy fuertemente en un momento de crisis personal, económica, donde yo creo que, como en todas las situaciones sistémicas, digamos, ni los intelectuales, ni los colegios profesionales, ni los propios gobiernos tienen la capacidad de sustraerse a la dificultad y a la imposibilidad en muchos casos de poder continuar la vida. Piensa tú que al principio era muy difícil pensar cómo se iban a abastecer las ciudades, cómo se iban, si tú paralizas todo para evitar el contagio, puede que evites el contagio, pero lo que genera es una paralización de la economía, de la vida social, de la capacidad de alimentar, etc. Entonces, hemos tenido, y en todos los países, no solamente en Chile, situaciones muy contradictorias y muy ambiguas, en cierta forma, con una negación de la gravedad del problema en muchos casos y apostando a que cada uno en el fondo se organice y cumpla con las medidas eh, que hay que tomar para evitar el contagio, pero con una gran dificultad de las instituciones y de las propias autoridades de tener claro cuáles son las implicaciones del problema. Y yo creo que en eso, por ejemplo, el rol del colegio médico fue muy importante, porque a raíz del colegio médico y de otros médicos y académicos, se armó una mesa social, porque el tema de la salud
no está separado de las condiciones de la vida y de la vida comunitaria de la gente, pero al mismo tiempo también de las necesidades de comunicación, pero de las necesidades de comer y sobrevivir. Entonces yo diría que los primeros meses fueron meses de desconcierto, de dificultad de organización y de ir asimilando la gravedad de la situación en la que estábamos envueltos. Y yo diría que esto ha sido vivido de una manera ambigua y contradictoria por las autoridades y por las personas, porque las personas que hacen fiestas niegan que esto sea grave y que contagiarse sea grave y que atenta a la convivencia y a la vida social. Pero al mismo tiempo, las autoridades que son ambivalentes con respecto a las medidas, o sea, no se ponen la mascarilla, o como pasó con Bolsonaro y con Trump, que le dieron una importancia muy menor. No, esto no es grave, esto es un pequeño resfrío, esto se pasa no sé con qué remedios, etcétera. Y el problema era que la gente se moría como mosca y que la capacidad de prestar atención especializada de los equipos de salud estaba al tope. Y además de equipos de salud cuya experiencia en este tipo de casos era nula. O sea, nosotros en la historia de este país nunca habíamos tenido un contagio de esta naturaleza. La única, la única enfermedad que nosotros tenemos, que es un virus y que es el virus ANTA, no tiene ni la extensión ni la posibilidad de contagio que tiene este. Entonces, cuando las propias autoridades no saben muy bien qué hacer, eso genera mucho más incertidumbre y más angustia desde el punto de vista humano. Y yo fíjate que no estoy de acuerdo que este fue un tiempo de ocio, porque cuando uno está desesperado y angustiado, no tiene capacidad de trabajar. Entonces, mi impresión es que mucha gente se veía en la obligación de trabajar desde su casa, en condiciones muy precarias, porque las casas son pequeñas, porque las conexiones a Internet no son suficientes, porque hay 3 o 4 niños chicos que no entienden que el papá o la mamá estén trabajando y van a interrumpirlo. Y entonces cuando están teniendo reuniones con otras personas, aparecen los niños por todos lados. Entonces, este tiempo ha sido un tiempo muy difícil de usar en otra cosa que trabajar, sobrevivir, organizarse y reflexionar más bien retrospectivamente, porque ninguno de nosotros tenía capacidad de predecir que durante 5 meses íbamos a estar encerrados. Eso era muy difícil de predecir. Mm. Ahora, la humanidad ha vivido distintas profundas crisis a través de su existencia y ha salido de ellas y se supone que lo que hemos vivido a través de la historia de la humanidad es un proceso de desarrollo humano. Sin embargo, yo veo que este periodo ha sido más bien un periodo de retroceso y de deterioro humano. Yo, discúlpame, Elizabeth, tengo una tesis y creo que esta pandemia, esta crisis nos pilla a la humanidad en un momento en que hay un deterioro del desarrollo humano. Siento que hay un rebajamiento intelectual en general en la humanidad y que nos hacen falta filósofos, que nos hacen falta los científicos más cerca de la gente, que nos hace falta el acompañamiento. Y creo que esto coincide con la presencia en el mundo de un modelo que no es solo económico, sino que es social, político y cultural, que nos ha afectado más y que ha contribuido a este rebajamiento intelectual. ¿Cómo lo ves tú? Es que yo creo que no es solo un tema de la pandemia.
Yo creo que hay varias cosas que no hemos tenido la capacidad de procesar como comunidades humanas. A partir más o menos de los 90 se hace patente la globalización, no solamente económica, porque en el caso de Chile, nosotros fuimos durante la dictadura objeto de interés y de solidaridad y de acompañamiento de muchos países a propósito de lo que pasaba en materia de derechos humanos. Entonces, para nosotros la globalización empezó en los 80. Para otros países la globalización salta con el aparecimiento del Internet, de las comunicaciones simultáneas y globales a través de las distintas formas que hoy día ha tomado la tecnología, que inicialmente fue el correo electrónico, pero ahora es como nos estamos comunicando, que son las distintas plataformas sobre las cuales tenemos comunicación instantánea, aunque estemos a distancia. Y eso, que no hay mediación entre las comunicaciones, es algo a lo cual la mayoría de nosotros no tenía ninguna experiencia. Tú y yo todavía pertenecemos al tiempo en que la gente se enviaba cartas y las cartas se demoraban 5 días con Ujú. suerte y 10 también. Entonces, la persona recibía 10 días después una carta escrita en un determinado ánimo y contestaba en esos 10 días después a otra persona que la recibía 20 días después de la carta que inicialmente envió. Hoy día escribimos y tenemos a veces la posibilidad que la persona nos conteste de manera instantánea. Y eso hace que yo diría, proporciona una experiencia de comunicación e inmediatez que para muchas personas es sustituto de una forma de intimidad, porque en verdad la comunicación existe, pero es una comunicación que tiene una barrera y que la barrera es la tecnología y a la vez la tecnología no es la barrera, es la apertura para que podamos estar en imágenes, en palabras, en sonidos, en una inmediatez de la comunicación que también nos modifica los hábitos y costumbres de las formas de comunicación que teníamos antes. Nosotros antes podíamos sentarnos a conversar largamente y hoy día las personas se comunican a través del teléfono con mensajes breves y cortos y con eso, digamos, mantienen el vínculo, pero no hay una profundización muchas veces de las ideas o de los afectos o de las formas de comunicar. Y son formas nuevas que tenemos que aprender y que tenemos que saber poner al servicio de la vida, porque tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y para poder hacer algo con eso tenemos que reflexionar. ¿Qué significa esto? De esto, cómo nos comunicamos. ¿Cómo hemos podido enseñar, por ejemplo, a través digamos, actividades permanentes no presenciales? Y cómo las personas realmente aprenden. Y cómo hacer preguntas a través del medio como nos estamos comunicando tú y yo ahora, podemos contestarnos y reflexionar y pensar. Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar sobre esto es cómo le sacamos partido, cómo ponemos esto, que son herramientas y métodos, al servicio de la vida de los otros. Hoy día, por ejemplo, la pandemia ha podido ser asistida a distancia de una manera mucho más efectiva que en otros tiempos. Y por lo mismo es posible hoy día pensar en el traslado de los enfermos de una región a otra, o es posible dimensionar cómo tú puedes proteger una comunidad de otra comunidad. Esas cuestiones no eran posibles antes, pero si nosotros no reflexionamos sobre ellas desde la perspectiva que tú propones, que es la perspectiva del desarrollo humano, que finalmente es una perspectiva ética, eh, lo que tenemos entre manos puede no servirnos para nada.
¿cómo te imaginas tú que va a ser, supongamos que año próximo, con esta pandemia, comillas, significativamente vencida? ¿Cómo se va a reacomodar, cómo se va a reacomodar la sociedad? Además, cruzada con todos los fenómenos políticos que enfrenta nuestro país, que son significativamente importantes. Mira, yo creo que es bien difícil la cosa porque hay un primer efecto que es la muerte de muchas personas. Entonces hay muchas familias que están muy afectadas y además no solamente la muerte, sino que las secuelas. Hay muchas personas que han quedado con secuelas del COVID y de lo cual todavía sabemos poco. Un segundo gran impacto es el impacto económico. La pandemia puso sobre la mesa dificultades que eran invisibles en nuestro país. Por ejemplo, el que hay mucha gente que vive al día y que para poder comer tiene que salir a vender cosas que compra y revende y etcétera, y que son formas encubiertas de desempleo con ingresos muy mínimos, pero que ocupan la vida de las personas todos los días. Entonces, yo creo que esa precariedad ha dejado a muchas personas en una situación de mucho mayor pobreza. Mucha gente perdió su trabajo o perdieron el volumen de sus ingresos y tienen la mitad o la cuarta parte de lo que tenía antes y no tiene capacidad de solventar sus gastos. Eso, aparte de ser un problema económico y de sobrevivencia, es un problema de mucha angustia. Entonces, yo creo que tenemos una parte de la sociedad, un 30, un 40%, que ha sido muy duramente golpeada por el impacto económico, social de la pandemia. Otra gente ha podido sostener su trabajo a distancia, con teletrabajo, de muchas maneras, y eso tiene un lado bueno porque resulta que puede ser posible hacer muchos trabajos a distancia, y entonces hay personas que no requieren desplazarse todos los días a grandes distancias para poder trabajar porque podrían hacerlo en alguna medida de una manera híbrida, o sea, en parte presencial, en parte a distancia. La educación también puede ser híbrida, en parte presencial, en parte a distancia. Mucha gente hoy día de todas las regiones, con los cursos a distancia que se están haciendo, puede tomar cursos de diplomados, de posgrados, de postítulos, eh, que, los, que se están haciendo en Punta Arenas y lo puede tomar una persona en Arica. Y eso me parece a mí que es un lado que nos va a cambiar la vida para mejor. Muchas personas van a poder estudiar y van a poder lograr tener una especialización sin gran costo de desplazamiento y sin gran costo económico. Pero nos va a costar acostumbrarnos a la vida y a la convivencia, porque yo creo que no hemos reflexionado suficientemente sobre esto. Me parece a mí que hay mucha gente, sobre todo gente joven, que siente que la pandemia es como estar amarrado, estar obligado a estar en cuarentena, a estar encerrado. Entonces lo único que están esperando es cómo tú te desamarras y tú sales y y te diviertes de la misma forma que antes. Y yo creo que hay mucha gente que no va a hacer ni media reflexión sobre lo que significó la pandemia. Otra cuestión importante, por ejemplo, que se ha visto en distintas regiones del país, pero que en Santiago fue muy evidente, con el toque de queda empezaron a aparecer hasta los pumas en las calles. Y no una, sino que muchas veces. ¿Qué significa eso? Que nosotros, con el ruido, con la contaminación, hemos afectado profundamente la vida de la naturaleza y la vida de los animales. Y eso también tendría que ser un minuto
de reflexión para cambiar algunas cosas. Y a mí lo que me preocupa es que mucha gente viva este tiempo como una especie de contención, de represión obligada, de estar en cuarentena y encerrado, y que lo único que espere es desatarse y salir. Y es como si no hubiera pasado nada. Y yo creo que eso es parte de este modo en la inmediatez que vivimos y que creo que sería importante sentarnos a pensar qué ha significado este tiempo, porque para cada familia ha significado cosas distintas. Algunas posibilidades de mejor calidad de vida, algunas posibilidades de mayor conflictividad, porque estamos todos juntos y nos tolerábamos porque unos salían y otros entraban y en realidad nunca estábamos todos. Entonces hay mucho que darle vuelta porque no hay una lección única, hay muchas y muy diversas. Diremos entonces que viene un periodo en que tendremos que hacer un esfuerzo como sociedad para sistematizar todo este proceso, los distintos aspectos los cuales ha afectado a la estructura social, a las personas, a los individuos, y reordenar todo eso y sistematizar para buscar, comillas, respuestas, nos lleva un tiempo. Difícil se le viene a Chile cuando entre medio se ha visto con sus estructuras sociales también afectadas por su proceso social y político, las instituciones quebrantadas, esto que se llama la nueva clase política que hoy día debería hacerse cargo en buena parte de reordenamiento del país, está en franco retroceso, no es escuchada, no es respetada ni es considerada por las inmensas multitudes de la humanidad que desconfían y por tanto yo diría que estamos en un minuto en que la institucionalidad está cruzada por una situación de incredulidad de la ciudadanía. Por tanto, más difícil se lo el tema para Chile. Eso es absolutamente verdad. Yo creo que tenemos hace rato que las instituciones tenían una erosión importante en su legitimidad y en su credibilidad. Yo creo que tiene que ver también este tiempo con la brecha que hay entre los problemas que tienen las personas y la capacidad de las instituciones y de las autoridades del país de poder tener respuestas frente a eso o de encauzar esas situaciones de manera que las propias personas le encuentren solución. Nosotros tenemos todavía un país como muy fragmentado, ¿no? Hay sectores del país que tienen mucha conciencia de que los problemas se resuelven si tú te organizas para resolverlo. Entonces, en los momentos más críticos de la pandemia, surgieron las ollas comunes en distintas partes para darle salida y solución a las necesidades de sobrevivencia y de comer que tenía la gente en sus barrios y en sus casas. Esta organización que surge de las personas puede de repente recibir el apoyo de las autoridades, pero yo creo que las autoridades tuvieron una gran incapacidad en darse cuenta de que dada la naturaleza de la economía informal que tiene nuestro país, el hecho de que una proporción importante, un 30 o un 40% de la gente que vive al día y que vive de lo que revende, se quedaba sin comer, las respuestas institucionales fueron del todo insuficientes, pero yo no sé si uno podría ser tan drástico en decir que fueron tan insuficientes
cuando las mismas autoridades yo creo que tenían una gran dificultad en poder visualizar la gravedad del problema. Hoy día que ya tenemos casi un año en el problema, tenemos mucho más elementos de juicio para poder darnos cuenta dónde son los problemas críticos. Yo diría, las autoridades identificaron que era la naturaleza de la enfermedad nos obligaba a tener capacidad de tener enfermos que tuvieran respirador artificial al triple de lo que el país tenía al momento que empezó la pandemia. Y eso se pensó bien. Pero otras cosas que tienen que ver con la vida cotidiana y con la sobrevivencia, yo creo que no estaban en el horizonte de ninguna de las autoridades. Más bien, quienes empezaron a señalar esto fueron los alcaldes, que ven a la gente mucho más de cerca y donde se pudieron dar cuenta que realmente para muchos la vida, tal como se estaba llevando, era inviable y que había que proporcionar ayudas diferenciadas y hacerlo lo más prontamente posible. Yo creo que hemos tenido más pandemia porque ha habido una suerte de funcionamiento contradictorio, que por un lado se toman medidas de restricción en función sanitaria y por otro lado se dan permisos de expansión en función de darle movimiento a la economía. Y eso ha cruzado todos los países y nosotros estamos en ese mismo dilema. Y el mayor dilema es que la gente cree que la vacuna es una solución mágica, pero la vacuna, hasta que opere y dé inmunidad, pasa más de un mes y medio. La gente se vacuna hoy, tiene que vacunarse en un mes más, una nueva dosis. Y cuando tenga la nueva dosis por más de 2 semanas, recién empieza a tener inmunidad. ¿Quién nos explica eso en la televisión? Nadie, nadie. Entonces hoy día se vacunan miles de gente y está muy bien que se vacunen, pero eso no significa que tienes que bajar la guardia y que hoy día ya puedes salir a festejar porque estás vacunado. No, hasta un mes y medio después de la vacuna, tú no estás realmente inmunizado y entonces te puedes enfermar. Por eso que aquí hay una rara combinación entre la preocupación que la autoridad tiene y la responsabilidad, que es enseñar, educar, explicar una y otra vez, porque la gente escucha y le entra por un oído y le sale por el otro, porque no tiene costumbre de aprender por distintas cosas. Y por otro lado, siendo responsabilidad de la autoridad, curiosamente, este país que ha sido tan fuertemente socializado en el individualismo, la gente ni siquiera tiene noción del autocuidado y hay miles de personas que no tienen cuidado por sí mismos, bueno, menos tienen cuidado por los otros. Curiosamente, la pandemia nos ha enseñado que nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos para sobrevivir, nos necesitamos para cuidarnos. Si no fuera por la colaboración mundial de los distintos gobiernos, no tendríamos vacuna en menos de un año. Entonces, los tiempos posteriores a la pandemia son tiempos de colaboración. Y en este país tenemos una mala práctica, y es que colaboramos con quienes piensan como nosotros y boicoteamos a los que piensan distinto. Y la pandemia nos tiene que poner en una postura de colaboración porque lo que está en juego es la vida. Y eso yo creo que tenemos un gran desafío y no sé cómo lo vamos a enfrentar. Duro se ven los que vienen para nuestro país, Muy duro. por todo lo que tú acabas de analizar. Pero en el diagnóstico que alcanzamos a generar, yo diría que hay y que quienes dirigen el país han tenido actitudes contradictorias porque pesa mucho el tema. Hay momentos en que han puesto el
tema económico por sobre el tema de la salud claro. de la población. Y eso ha generado, uno puede comprender, pero es difícil de que las dos cosas vayan por el mismo camino si no hay una orientación solidaria y no se invierte primero en la salud. Pero, Elizabeth, yo sé que hemos abusado un poco de tu tiempo, pero se nos viene en este país, aparte de lo que tú ya has señalado, se nos viene el tema de la nueva constitución. Se vienen cambios políticos significativos. ¿Está en condiciones este país de enfrentar bien esa situación? Se nos viene con este panorama tan oscuro, la falta de solidaridad en las conductas sociales, con un Estado quebrantado, con las institucionalidades debilitadas. ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Está realmente la ciudadanía preparada para enfrentar esta nueva constitución? Bueno, yo creo que la ciudadanía es una palabra muy grande donde cabe mucha gente. Eh, yo tengo la impresión de que la nueva constitución es algo anhelado muy profundamente por mucha gente. Y anhelado, yo creo que casi también como una especie de esperanza, pero a la vez algo un poco ilusorio, porque una nueva constitución no nos va a resolver todos los problemas que tenemos, pero nos puede colocar en la ruta de resolverlo. ¿En qué sentido? Yo creo que es un gran aprendizaje pensar que tenemos que elegir personas que piensen por nosotros en una reunión constante para proponer los cambios necesarios para ponernos al día, porque cuando hace un rato hablábamos de la globalización que empieza en los 90, independientemente que la constitución política haya sido pensada en los 80 y que haya sido pensada por un grupo muy minoritario, dando cuenta de intereses y de valores de un sector muy minoritario, también responde a otra época, ¿no? La constitución del 80 yo creo que es la última constitución que todavía tiene muchas raíces en lo que fue la constitución de 1833 y la del 25. O sea, Chile ha sido siempre un país muy conservador en materia institucional y en ese sentido las constituciones casi siempre incluyen formas modernizadoras, pero también conservan estructuras anteriores. Y uno de los primeros desafíos que plantea esta nueva constitución es que por primera vez va a ser pensada de manera paritaria por hombres y mujeres. A mí me parece que ese es un desafío gigante, único en el mundo, que representa una gran posibilidad. Yo creo que se ha presentado mucha gente con la genuina voluntad de colaborar y de pensar juntos de la mejor manera posible lo que puede ser la estructura que nos organice la vida social y política. Pero yo creo que ahí precisamente es donde se va a jugar la clave del futuro. Si esto va a ser una reproducción de nuestras polarizaciones o esto va a ser un esfuerzo notable y serio de parte de nuestros representantes de construir y tejer, digamos, una propuesta que efectivamente nos represente a todos. Es decir, negociar, colaborar, pensar juntos y buscar de la mejor manera posible aquello que nos represente mejor. Ahora, ahí yo creo que van a haber puntos sumamente críticos y muy difíciles de negociar y de conversar.
Por ejemplo, ¿cómo vamos a definir la familia? Es cierto que la familia la define el Código Civil, pero la Constitución tiene que decir algo que pueda reflejar lo que ha pasado genuinamente en el país, que tenemos distintos tipos de familia, compuestas por madres únicamente, por padres únicamente, por hombres y mujeres, y donde hay un rol social en el cuidado de los niños que tiene que estar garantizado y ser equivalente, cualquiera que sea el tipo de familia que se proponga. Pero para algunas personas, el tipo de familia es un concepto intransable, que apunta como a valores, pero también apunta a un modelo de sociedad que hoy día, nos guste o no, ha cambiado muchísimo. Entonces, quienes estén en esta comisión constituyente van a tener que trabajar por argumentar, por fundamentar, por convencer, por tomarle el pulso al país, para que todos y cada uno de nosotros pueda sentir que esa instancia nos representa y que lo que salga de ahí, aunque no sea 100% lo que yo creo, sí en colectivo nos representa a todos. Ahora, eso es sumamente difícil porque entra en colisión, y no hay que ser ingenuos con eso, en los intereses permanentes de distintos grupos políticos del país, en que su forma de prevalecer precisamente no es colaborar. Y yo creo que el gran aprendizaje que nos deja la pandemia y que nos deja a los científicos como a las personas comunes y corrientes es que salir de los grandes conflictos solo se puede con la colaboración de todas las personas y con el poder recoger el que una sociedad se tiene que hacer cargo de la situación de todas las personas. Y nosotros tenemos como sociedad problemas enormes. Tenemos problemas de delincuencia y de violencia como nunca antes. Tenemos problemas de migrantes pobres y necesitados como nunca antes. Y no podemos enfrentar los problemas nuevos de nuestra sociedad tratando de rescatar los conceptos y valores del siglo XIX, cuando la gente andaba en carreta o en carro, ¿no? Hoy día, a la altura de los jets y del internet, la única alternativa que nos queda es volver a pensar y poner en cuestión aquellas cosas que nosotros hemos creído firmemente y que hoy día, por la fuerza de la vida y de las cosas, se nos cuestiona. O sea, eh, uno de los puntos que a mí me parece que nos va a poner muy en jaque es definir quiénes son chilenos. Nuestro país ha sido muy generoso, en un sentido, al decir que son chilenos todos los que nacen en Chile. De esta manera, todos los hijos de migrantes, porque nacen en Chile, son chilenos. Hay muchos países en el mundo donde tú puedes haber nacido y vivido 30 años en un país y no eres nacional de ese país. Y nunca vas a hacerlo. Pero al mismo tiempo, eso fuerza a las personas, y el caso más extremo que nosotros hemos tenido es el caso de los pueblos originarios en nuestro país, en que no se reconoce su diversidad ni su condición de pueblos originarios, sino que son chilenos. Quizás lo que tenemos que pensar es reconocer que son chilenos y son el pueblo al que pertenecen y que eso tiene la misma legitimidad.
tenemos que encontrar alguna manera para que pertenecer a un pueblo originario no sea ni conflictivo ni un estigma, porque eso habla de las peores herencias coloniales de las cuales todavía no nos desprendemos. Entonces, hay mucho que pensar en esta Constitución, porque tiene que reflejar la ética de los derechos humanos. No puede sino reflejar esa ética que es resultado del sufrimiento máximo de la humanidad durante siglos y que da cuenta como propuesta de la dignidad humana que no permite que nadie pueda ser esclavo, que nadie pueda ser subyugado, que nadie pueda ser torturado. Esos logros tiene que reflejarlo un nuevo orden constitucional. Pero eso nuevamente nos pone en colisión con las ideas de algunos. Entonces, ¿cómo construir colaborativamente ciertos acuerdos mínimos que garanticen la paz social? Nosotros los chilenos tenemos poca conciencia de la paz social que hemos tenido y de lo que cuesta recuperarla si se pierde. Elizabeth, tú dijiste una del porte del cielo y de la tierra. De las grandes crisis solo se sale si hay un concepto de colaboración, un concepto de solidaridad. Sin embargo, vivimos en un modelo que no tiene ningún atisbo de solidaridad ni de colaboración. Un modelo que pasa por encima del medio ambiente, de las personas, y que el objetivo de algunos es acumular y acumular riquezas y no colaborar. Pero siguiendo con las contradicciones en las que vivimos, lo que dio paso a esta posibilidad de construir una nueva constitución fue el plebiscito pasado, esa palabra que dices tú que dice mucho, la ciudadanía, la gran proporción de la ciudadanía que se manifestó con su voto, señaló que quería una participación ciudadana y no mixta. Sin embargo, hoy día esos mismos que fueron rechazados por esa votación, como lo son la clase política, los partidos políticos, insisten en llevar candidatos. Y otra contradicción más grande aún, quienes no querían cambios a la Constitución, hoy día abrazan candidaturas para estar en memorable, histórica jornada de generar esta nueva Constitución. ¿Cómo se entiende? Bueno, yo creo que es sencillo de entender. O sea, si el país mayoritariamente quiere cambios, las personas que pensaban que por su sola declaración podrían oponerse a esos cambios, se vieron aislados y vieron que eran una minoría. Por supuesto, la única manera de influir para no que sus intereses se vean reflejados es participar. Y yo creo que lo que ha ido pasando refleja el interés de muchos sectores de subirse a esta propuesta que hace 4 años atrás, más, casi 5, cuando existían los cabildos y la gente empezaba a discutir sobre la Constitución, hubo una fuerte campaña en contra de lo que se discutía en ese tiempo todavía en el gobierno de Michelle Bachelet. Yo creo que los tiempos van hacia los cambios y quienes son políticos se dan cuenta que o se incorporan o van a ser pasados a llevar por los cambios que decidan otros. Ahora, yo prefiero que la gente participe y que lo que resulte quizás no sea 100% de mi gusto, pero que pueda reflejar
acuerdos entre distintos sectores que nos permitan vivir en paz. Yo creo que esa es la clave de la manera de hacer política hoy día. Hace 50 años, la radicalidad de las propuestas y la polarización política era la tónica. Y entonces, ¿quién era más radical era más revolucionario? Y quien era más revolucionario era más admirado. Yo preferiría admirar a quienes son más responsables, porque somos una sociedad diversa. Y para que en esta sociedad quepan todos y estén representados todos, tenemos que escuchar a todos, incluso los que piensan distinto o piensan en las antípodas de nosotros. Escuchar no significa que uno tenga que subordinar su pensamiento, pero significa instalar un modo de hacer política que permita la existencia y la convivencia de todos. Cuando años atrás se hablaba de la reconciliación política, a mí me parecía que era muy violento hablar de reconciliación, porque suponía que en algún minuto habíamos tenido antes acuerdos y conciliaciones que se habían roto. Y la verdad de las cosas es que como el conjunto de la sociedad no teníamos esos acuerdos ni esas conciliaciones. Entonces la reconciliación no era una buena palabra. Nosotros necesitábamos construir una convivencia en paz, basada en el respeto de los derechos de todos y todas, y basada en el hecho de que nadie esté por encima de la ley. Si logramos ciertos principios básicos instalados en la Constitución que garanticen los derechos de todas y todos, a pesar de su discapacidad, a pesar de sus diferencias, a pesar de todos los pesares, vamos a construir una sociedad mejor que la que tenemos. Y a mí la cuestión, como te decía antes, que me parece más importante es que tenga que ser sobre la base de escuchar a gente distinta. A lo mejor algunos de los que son parlamentarios y que hoy día están renunciando a hacerlo para ser parte de la constituyente pueden ser una contribución. A lo mejor no, a lo mejor son un lastre, pero eso es nuestro país. Está formado por esa gente y por otra gente, y por gente muy diversa, y por gente que piensa, nadie sabe qué. Y que todo eso va a haber que ponerlo sobre la mesa y va a haber que discutirlo y va a haber que llegar a acuerdos. Y eso me parece a mí que es un ejercicio del cual nos vamos a beneficiar todos. Es un ejercicio de convivencia, es un ejercicio de vida en paz, de respeto, en la práctica, ¿no? No es una teoría, eso se va a tener que verificar día a día en las comisiones, en las reuniones, en todo, la gente se va a tener que poner de acuerdo. También va a ocurrir que después que terminen, muchos van a estar en desacuerdo, pero el compromiso que tenemos que tener todos es que lo que de ahí resulte, si resulta lo mejor de lo que se pueda dentro de las condiciones que tenemos, es algo que tenemos que respaldar. Si es muy malo, tendremos que rechazarlo. Pero tenemos que hacernos, a ver, yo diría parte de una conciencia de que este es un proceso donde la única manera que las cosas cambien es que cada uno ponga de su parte en el lugar en que está. Y no espere que la autoridad le resuelva, que la autoridad piense o que estos constituyentes nos hagan una constitución de película. No, todo lo que puedan producir será algo sobre lo cual tendremos que comprometernos y trabajar todos nosotros en el próximo futuro. Elizabeth, hemos abusado bastante de tu tiempo. Yo quiero, Elizabeth, hemos abusado de tu tiempo.
pero ha sido para mí muy grato estas reflexiones profundas sobre las perspectivas de desarrollo humano, sobre el diagnóstico, época que estamos viviendo, de esta crisis que nos cruzan. Yo te quiero agradecer en el nombre de todo el equipo de La Ventana Ciudadana por esta participación tuya. Yo sé que nuestros lectores y quienes nos siguen este espacio semana a semana en Chile, en América Latina y en el mundo, van a estar también muy agradecidos de tu gentileza de razonar con nosotros. Gracias, Elizabeth Lira, pero no me quiero despedir de ti sin antes públicamente hacerte una petición. Tú escribiste un artículo, en mi juicio, muy interesante, que tiene que ver con el tema de la Constitución. Te quiero pedir autorización en nombre de La Ventana Ciudadana para poder publicarlo la próxima semana, o no sé si alcanzamos esta semana o si no la próxima, porque es ilustrativo, es interesante, es una visión histórica además de lo que es una constitución. Y antes que te despidas de nuestros lectores, te comprometo a una respuesta respecto de Bueno, este artículo tuyo. yo les quiero agradecer la invitación y la conversación. Ha sido realmente interesante ponernos a pensar juntos sobre esto. Y por cierto, ahora es el artículo del mostrador, dices tú. Sí, 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 Claro, sí. ese artículo lo publicamos inicialmente en una revista que se llama Psicología Hoy. Te voy a mandar el artículo de la Ah, revista Psicología Hoy para no entrar en conflicto con el mostrador. ok, y si tú quieres y si es necesario que citemos ahí la fuente que No, sí, fue publicado primeramente ahí, eh, sí, no hay problema, todas las condiciones que tú quieras, porque es un aporte, es un gran aporte. no hay Así que problema. Elizabeth Lira, un tremendo, he disfrutado, he aprendido escuchándote, eh, este modo de razonar que tienes tú tan profundo, y te agradecemos en el nombre de todo el equipo y de nuestros lectores y seguidores. Todos los micrófonos quedan para ti, para que te despides. Nos leen incluso. Bien, muchas gracias a cada uno y a cada una y a todos y todas, porque creo que estas conversaciones son las que nos pueden permitir construir el país que tenemos, el país que nos gusta y el que queremos que sea. Gracias. Chao.